Entonces vamos a grabar. Grabar en esta computadora. Sí, ya. Buenos días. Bienvenidos a la unidad 2 de cardiovascular, fisiología cardiovascular, y a la clase de hemodinámica, que es la clase introductoria, ¿ya? En esta clase vamos a ver una generalidad de la fisiología cardiovascular, ¿ya? Que corresponde a la DO2, ¿ya? O a la oferta de oxígeno, o al delivery de oxígeno también que se llama, y vamos a hablar después, ¿no es cierto?, más extensamente de hemodinámica y las definiciones o las fórmulas de gasto cardíaco. Los resultados de aprendizaje es que ustedes puedan explicar los conceptos de gasto cardíaco, apliquen las diferentes fórmulas que lo describen para resolver ejercicios, y también pueden reconocer las mayores variables hemodinámicas de la circulación, incluyendo la ley de Poiseuille, que ya fue vista un poquito previamente, ¿ya? Entonces partimos con la introducción, que sería la DO2, o también conocida como la oferta de oxígeno o el delivery de oxígeno, ¿ya? En primer lugar, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en adultos en el mundo, ¿ya? Por lo tanto, conocer su fisiología y su fisiopatología es esencial para un médico que está buscando tanto su prevención como su tratamiento. Como ustedes saben, la competencia sello de la Escuela de Medicina de la UTA es la educación de la población, ¿ya? Para un autocuidado, estilos de vida saludable, todo ese tipo de cosas, ¿ya? En la competencia C6. Por lo tanto, entender cómo ocurre algo nos puede ayudar para la prevención de eso que está ocurriendo, de esa patología o de esa fisiopatología. En el sistema cardiovascular, en realidad, tiene como principal función entregar sangre a los tejidos, y con eso la sangre lo que va a hacer va a generar muchas cosas. Entre ellas va a entregar oxígeno, va a sacar CO2, va a entregar nutrientes, va a sacar desechos, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la oxigenación de los tejidos, el objetivo principal que tendría el sistema cardiovascular respecto de la oxigenación es asegurar una oferta de oxígeno a los tejidos, es decir, asegurar un DO2 que satisfaga las demandas metabólicas y retire los desechos. Esto ha sido tan relevante en estos últimos años que, por ejemplo, ustedes saben que gran cantidad de personas han fallecido y siguen falleciendo por efecto del COVID en ventilación mecánica, cuyo objetivo es tratar de recuperar la oferta de oxígeno a los tejidos, ¿ya? Hay una pérdida, ¿no es cierto?, de la oferta de oxígeno a los tejidos en estos pacientes. Hay hipoxia e hipoxemia, ¿ya? Y eso hace que los pacientes entren en descompensación y fallas multiorgánicas. Por lo tanto, conocer, por ejemplo, qué es lo que es la oferta de oxígeno es un tema absolutamente relevante. Aunque no se va a agotar hoy día, pero obviamente esto lo voy a dejar solamente planteado, después lo vamos a relacionar con la hipoxia y la hipoxemia, ¿ya? Y sus causas. Eso va a terminar cuando terminemos el capítulo de respiratorio, ¿ya? Así que esto es una larga maratón que empieza recién ahora, ¿ya? ¿Cómo se calcula la oferta de oxígeno? Se calcula con unidades de litro por minuto y se obtiene multiplicando el contenido arterial de oxígeno, ¿ya? Que es el total de oxígeno en las arterias, y eso está distribuido en oxígeno pegado a la hemoglobina más oxígeno libre, disuelto. Y es el oxígeno libre el que genera la PO2, ¿ya? O la presión parcial de oxígeno, de acuerdo a la ley de Henry. Y el otro componente es el componente de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el caudal, o caudal volumétrico también se llama, o flujo volumétrico, o también tasa de flujo de fluidos, que tiene un valor de 5 litros por minuto, ¿ya? Y es el volumen de sangre que se expulsa, ¿no es cierto?, por minuto desde el corazón. ¿Ya? Vamos a hablar mucho más de esto y vamos a mostrar las definiciones que tiene, ya matemáticas. Pero respecto de la oferta de oxígeno,
sería la multiplicación del contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Por lo tanto, la oferta de oxígeno se obtiene por efecto del oxígeno que entra por el sistema respiratorio, del oxígeno que se pega mayormente a la hemoglobina y el otro oxígeno que va libre por la sangre, y de la función de bomba del sistema cardiovascular y la entrega, ¿no es cierto?, de oxígeno a los tejidos. Hay muchas variables que están aquí interviniendo para que se ocurra la oferta de oxígeno. Y mirando las unidades, ¿no es cierto?, el contenido arterial de oxígeno son 200 ml de oxígeno por litro de sangre, y el gasto cardíaco son 5 litros por minuto, que se obtiene multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y eso entrega 1 litro de oxígeno correctamente por minuto para todo el cuerpo, ¿ya? Esa sería la DO2. Ese es nuestro requerimiento para estar vivo, ¿ya? Para estar funcionando. Y si requerimos, por ejemplo, por alguna situación de ejercicio o de mayor demanda, subir la VO2, obviamente esto se puede hacer fácilmente aumentando el volumen sistólico o aumentando la frecuencia cardíaca o aumentando los dos, ¿ya? De esa manera sube rápidamente la VO2. Más difícil es la variable sanguínea, porque en realidad no tenemos cómo subir mucho la hemoglobina rápidamente, ¿ya? Así que eso no funciona. Lo que sí puede cambiar mucho es la saturación, el porcentaje de saturación. Y esto es la razón, por ejemplo, por la cual el monóxido de carbono es un veneno, ya que nos puede matar, generando una anemia aguda, ¿ya? Porque el porcentaje de saturación puede caer al 50%, ¿ya? Y eso ya es devastador. Bueno, eso sería la introducción. Ahora vamos a ver la hemodinámica y el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, en relación a las funciones principales del sistema cardiovascular, tiene obviamente un rol en la homeostasis a través del fenómeno de la convección, que sería una gradiente de presiones, ¿ya?, de un fluido entre dos puntos. Y esa gradiente de presiones es ejercida por el efecto de bomba del corazón. Con esa gradiente de presiones y esa convección del fluido, podemos transportar nutrientes, comunicarnos hormonalmente, ¿no es cierto?, en forma lenta. Recordemos que hay una comunicación rápida por el sistema nervioso y otra comunicación lenta por las hormonas, que son los dos grandes sistemas integradores de nuestro cuerpo. También por el fenómeno de mantener una DO2 apropiada a las demandas metabólicas y la eliminación de desechos. También el transporte de células, sabemos que ahí van todas las células, los elementos figurados, los glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no es cierto?, y la regulación de la temperatura corporal. Todos esos fenómenos están ocurriendo. Y también sabemos que el sistema cardiovascular se tiene que adaptar a los cambios de las demandas. Por ejemplo, a los cambios de posición, a los cambios de ejercicio o a distintas otras variables, hemorragias, cosas como esas, ¿ya?, que pueden ocurrir en nuestro cuerpo. Los componentes del sistema cardiovascular son el corazón, las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas, ¿ya?, que están organizadas en una circulación pulmonar y una circulación sistémica, como lo vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Este sería el esquema funcional de la circulación sanguínea, que está distribuida en dos hemicardios, en dos mitades del corazón, un hemicardio derecho y un hemicardio izquierdo, ¿ya? Y la sangre va fluyendo desde el lado derecho al lado izquierdo de nuestro corazón, pasando por la circulación pulmonar, ¿ya? Y entra por retorno venoso, ¿ya?, a la aurícula derecha, y la aurícula derecha se contrae, ¿no es cierto?, abre la válvula tricúspide, que es una válvula unidireccional, y una vez que llega el potencial de acción al ventrículo, ¿ya?, se produce la contracción del ventricular, lo cual cierra la válvula tricúspide, ¿ya?, y abre la válvula pulmonar, que también es unidireccional. La sangre sale expulsada, ¿no es cierto? Un 100% del gasto cardíaco sale expulsado hacia los pulmones, donde es oxigenada, ¿ya? Y ese 100% de sangre entra a la aurícula izquierda, ¿ya?, en un sistema de presiones bajas. ¿Ya? Aquí la presión es bastante baja, pero también la resistencia es baja, ¿ya? No es tan relevante en este caso tener una presión alta. Además que también necesitamos que la sangre se oxigene correctamente, ¿ya?
Así que no nos interesaría que pase muy rápido, tiene que pasar lentamente. Y, ¿no es cierto?, la sangre llega al ventrículo, a la aurícula, perdón, izquierda, llega, y el potencial de acción, recordemos que los dos aurículas están eléctricamente comunicadas, son ese inciso funcional. Entonces, cuando hay un potencial de acción en la aurícula derecha, también eso se transmite por el haz, ¿no es cierto?, de Bachmann hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Y se produce entonces la contracción, eso impulsa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, se abre la válvula en forma unidireccional, ¿no es cierto?, la válvula mitral, y se llena el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y el potencial de acción ahora ya está llegando al ventrículo y una vez que está lleno se produce, ¿no es cierto?, la sístole o contracción del ventrículo izquierdo. Esto cierra la válvula mitral y abre la válvula aórtica, lo cual expulsa, ¿no es cierto?, el volumen en un gasto cardíaco, ¿no es cierto?, que corresponde al 100% del gasto cardíaco de nuevo, hacia la circulación sistémica. En la circulación sistémica, desde la aorta se derivan una serie de arterias, ¿cierto?, hacia el cerebro, hacia la circulación coronaria propiamente tal, hacia renal, gastrointestinal, esquelético y piel. Y lo que aparece acá son los porcentajes del gasto cardíaco en los cuales se va distribuyendo el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, solamente un 15% va al cerebro, un 5% al coronario, 25% renal, 25% gastrointestinal, 25% al músculo y 5% a la piel. Estos porcentajes no son estables, sino que pueden variar, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, en condiciones de mayor demanda física, ¿ya? Donde el porcentaje de sangre que va a los músculos puede aumentar dramáticamente. Pero para que aumente tiene que disminuir algo. Lo que puede disminuir muy fácilmente es el flujo hacia renal y hacia gastrointestinal, ¿ya? Entonces tenemos formas de generar vasoconstricciones, ¿ya?, por receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿ya?, hacia renal y hacia gastrointestinal, y tenemos una manera de aumentar el flujo por receptores beta 2 adrenérgicos, que son vasodilatadores, hacia músculo esquelético. Y ahí de esa manera podríamos tener una mayor oferta de oxígeno hacia el músculo esquelético y suplir una demanda de mayor demanda de O2, de oxígeno en el músculo esquelético. Una vez que ocurre la función en cada uno de estos órganos, sale la sangre, ¿no es cierto?, con menos oxígeno, porque ya se ocupó, y más CO2, ¿ya? Y también puede salir con algunas hormonas y algunos otros desechos y tóxicos. Y, ¿no es cierto?, esa sangre después se mezcla, ¿no es cierto?, en lo que se llama la sangre venosa mezclada en la vena cava. Y desde ahí se devuelve de nuevo hacia la aurícula derecha para volver a oxigenarse y volver a completar el ciclo nuevamente. Este es un ciclo que es direccional, ¿no es cierto?, y está, ¿no es cierto?, en serie, ¿ya? En ese sentido, el corazón, el hemicardio derecho está, ¿no es cierto?, en una serie con el hemicardio el derecho con el izquierdo, ¿ya? Están en la misma línea. Y dado que esto tiene baja presión, no es tan importante, baja resistencia, perdón. Acá, sin embargo, todos los órganos están en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, la resistencia al flujo que tenga cada uno de ellos es igual a la suma de sus inversos de resistencia, ¿ya? Como lo mostró la doctora Cabanas. Igual a mostrarle un ejemplo de esto. Significa que si yo agrego, por ejemplo, un nuevo órgano acá, y ese órgano le doy perfusión, en realidad la resistencia no va a aumentar en el sistema, ¿ya? Incluso va a disminuir un poquito, porque se va a derivar todavía más el flujo en otro órgano, ¿ya? Así que bien interesante. Ahora, otra cosa importante es saber cuánto sangre está circulando. Normalmente se dice ya por distintas mediciones, porque esto depende de la altura, del peso, de la edad, de un montón de variables, entre el 7 al 8% del peso de una persona sería sangre. Es decir, una persona de 100 kilos podría tener fácilmente 7 u 8 litros aproximadamente de sangre, ¿ya? Y eso es lo que va circulando, ¿no es cierto?, a un flujo, a un caudal, que sería el gasto cardíaco de 5 litros por minuto
en promedio también, ¿ya? Para una persona normal. Y el hecho que en cada parte del sistema cardiovascular, por ejemplo en el pulmón sea 100%, en el hemicardio izquierdo sea 100% del gasto cardíaco, en el hemicardio derecho sea 100%, y que en todos los tejidos sea 100%, en todas las arterias sea 100%, sumando todas las arteriolas, las vénulas y las venas sea 100%. Eso se llama principio de continuidad, ¿ya? Significa que yo no voy a perder el gasto cardíaco. El gasto cardíaco tiene que seguirse manteniendo porque no hay una hemorragia, aquí no hay una pérdida, ¿ya? Como podría pasar. Ya, esta es la circuitería que tenemos que entender, ¿ya? Y así es como está organizado funcionalmente, pero cuidado, que no está anatómicamente, sí, porque anatómicamente están los dos puntitos, ¿no es cierto? Y están entremezclados. Así que eso también hay que tenerlo presente. Ya. Entre medio de, entonces, de acuerdo al principio de continuidad, ¿no es cierto? Vamos a tener que el flujo del 100% del gasto cardíaco va a pasar por todas las arterias y va a pasar por todas las arteriolas y después el 100% va a pasar por todos los capilares y ese 100% va a juntarse en todas las vénulas y el 100% va a devolverse en la vena cava hacia el hemicardio derecho, ¿ya? En la microcirculación tenemos todo el fenómeno de intercambio, ¿ya? Todo lo que llamamos de intercambio, ¿ya? Las leyes de Starling, de presiones hidrostáticas, oncóticas, etcétera, que las vamos a ver más adelante, van a permitir el intercambio de gases, de nutrientes, de líquidos, de fluidos, ¿no es cierto? Y de desechos de vuelta a la circulación, ¿ya? Así que acá tenemos todo el proceso metabólico va a estar ocurriendo aquí, en los lechos capilares. Y por eso vamos a tener una clase especial de la microcirculación. ¿Cómo se va distribuyendo la sangre, ¿no es cierto?, a medida que va pasando por los distintos tejidos y distintas áreas, digamos, de arterias, arteriolas, capilares y vena cava. Se distribuye de la siguiente forma, ¿ya? Se distribuye de acuerdo al área y a la superficie de intercambio. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos cada vez un área que va subiendo. El área está en morado, ¿no es cierto? Las arterias, aquí está el número de arterias que tenemos. Va subiendo el área, la arteriola tengo un área mayor, porque se va distribuyendo en mayor cantidad, ¿no es cierto? Después las capilares tengo un área muy, 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 muy grande, ¿no es cierto? Aquí es el área seccional cruzada en centímetros cuadrados, 2500 versus un área muy pequeñita de la aorta, por ejemplo. Y después en las venas empieza a disminuir el área porque ya empieza a agrandarse el radio. A medida que se va agrandando el radio, entonces el área que cubre es menor, ¿ya? Eh, y acá lo que sí observamos es que el volumen es muy interesante cómo va cambiando, ¿no es cierto? En la arteria tengo un 11% del volumen y ese volumen que está en la arteria se llama volumen circulatorio efectivo, ¿ya? Es el volumen que permite la perfusión de los tejidos, el volumen que permite, ¿no es cierto?, la oxigenación. En cambio, en los capilares tengo un volumen muy, muy pequeño y una gran área, ¿ya? Y esto lo que significa es que entonces esta gran superficie que yo voy a tener, ¿ya?, con un pequeño volumen, me asegura que voy a estar en capilares pequeñitos, ¿ya? Y esos capilares pequeñitos probablemente van a tener una velocidad de flujo, ¿ya?, de la sangre muy pequeña. Y eso lo vamos a ver enseguida y eso es lo que quizás es el corazón de la hemodinámica, ¿ya? Entender que el área seccional cruzada de los capilares es tan grande que permite que la velocidad con que la sangre atraviesa un cierto área, ¿ya?, es muy baja. Y eso permite y favorece el intercambio. En cambio, aquí vemos que la velocidad vuelve, ¿no es cierto?, a aumentar, porque tengo un volumen, ¿no es cierto?, mucho mayor en el área venosa. Después, las áreas aquí casi ni aparecen, ¿no es cierto? El área de, por ejemplo, o sea, el volumen, perdón, el volumen, muy pequeñito el volumen que hay en la cava o en la aorta, comparado con los otros volúmenes. Ahora, si sumamos los volúmenes que aparecen acá, ¿cuánto nos da? Pregunta. 70, 65 más 5, 70 más 11. 81. Ya, ¿y dónde está la otra sangre? ¿Dónde está? ¿En el corazón? Está en el corazón y en los
los Mones. pulmones. Ahí está el otro volumen, tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, sumando corazón, pulmones, ¿ya? Eso nos da aproximadamente un 18%, y yo diría que el otro 1% debería estar entre la cava y la aorta, ¿ya? Eso. Con eso completamos el 100%. Ya. Ahora, veamos qué es lo que es el gasto cardíaco, ¿ya? Primero, el corazón recibe sangre, ¿no es cierto?, del retorno venoso y expulsa sangre por la aorta, que es lo que llamamos el gasto cardíaco. Ahora, el corazón obviamente por un principio lógico del mismo principio de continuidad no puede expulsar más sangre que la que recibe. Entonces, esto no es la economía que nos enseñan acá, ¿no es cierto?, en el modelo neoliberal, donde uno puede gastar mucho más de lo que tiene, ¿no es cierto? Estamos en deuda, estamos todos los chilenos endeudados. Bueno, el corazón no, usa una política más, más recatada, ¿no es cierto? Solamente gasta lo que recibe, ¿ya? Entonces el gasto cardíaco es equivalente a lo que recibe. Y si recibe más, puede expulsar más, ¿ya? Y esto es muy interesante porque esto es lo que se llama la ley de Frank-Starling, ¿ya? Que asocia el gasto, el retorno venoso con el gasto cardíaco. A mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. Es muy, muy bonito eso y lo vamos a ver también. Ahora espero mostrarle algunas cosas al final de la clase, ¿ya? Eh, ya, entonces, el flujo o caudal volumétrico al cual, ¿no es cierto?, yo puedo expulsar la sangre corresponde a el gasto cardíaco y corresponde al volumen sistólico, ¿cierto?, que yo puedo pulsar por la frecuencia cardíaca, ¿ya? El volumen que expulso de cada ventrículo por minuto, ¿ya? En general, por lo tanto, no podría decir que el corazón genera una gradiente intermitente de presiones, que es necesario para la circulación, porque tiene ciclos de sístole, que sería la contracción, y ciclos de diástole. ¿Recuerdan que yo les decía que era necesario tener una diástole y para eso eran importantes las bombas de calcio? En el retículo sarcoplasmático, ya bombas de calcio en la membrana, ¿no es cierto?, el intercambio de calcio, ¿para qué? Para que el calcio bajara debajo de 0,1 micromolar, ¿ya? Y eso era necesario para la relajación, ¿ya? Y en el corazón ocurre exactamente eso. Y la adrenalina, una de las cosas que más hace con mayor fuerza es justamente activar este bombeo de calcio de vuelta para generar la relajación o lo que se llama el efecto lucitrópico del corazón o el lucitropismo, ¿ya? Ahora, en relación al principio de continuidad, voy a volver a recalcar, ¿no es cierto?, que va a indicar el gasto cardíaco o flujo sanguíneo por minuto, ya que sería constante en todo segmento del sistema cardiovascular. Entonces, el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo igual al gasto cardíaco que hay en la arteria, que en los capilares, venas, aurícula derecha, ventrículo derecho, en los pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. 5 litros por minuto en cada segmento. Y las fórmulas son tres, ¿ya? Entonces, serían tres fórmulas. La primera sería relacionada con la velocidad de flujo, que es esta V corta, en centímetros por minuto multiplicado por el área seccional cruzada, ¿ya? Que nos da 5 litros por minuto, obviamente. La otra fórmula, que es la fórmula más fisiológica y la que más vamos a usar, va a ser esta. Volumen sistólico, que es el volumen de sangre expulsado en cada latido, ¿ya? Entonces, expulsamos por latido 70 ml de sangre por el ventrículo izquierdo, multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, del corazón. 72 latidos por minuto nos da aproximadamente 5 litros por minuto también. Y la otra fórmula tiene que ver con la resistencia periférica y la ley de Passel, ¿no es cierto? Y la gradiente de presiones o presión arterial media, ¿cierto? Que vamos a calcularlo de 90 milímetros de mercurio y la resistencia periférica total a partir de 18 milímetros de mercurio por litro por minuto. Y que nos da también 5 litros por minuto. Y la resistencia periférica se calcula por la ley de Passel, como se nos mostró la doctora, ¿no es cierto?, Cabanas, que corresponde a 8 por la viscosidad, que va a corresponder al hematocrito, L, que va a corresponder al largo total de los vasos de nuestro cuerpo, que tiene que ver con la obesidad. Mientras más superficie tengamos, más
L vamos a tener, y por lo tanto mayor resistencia. Y si hay mayor resistencia, obviamente podemos tener, ¿no es cierto?, también mayor presión, ¿ya? Ese es un problema, ¿ya? A mayor resistencia, más dificultad para salir, más poscarga, ¿ya? Recuerden que la poscarga es la dificultad con la cual, o el peso que tenía que levantar un músculo. En este caso, el corazón, la poscarga sería la presión diastólica. Y la presión diastólica es ese peso que tiene que abrir la válvula cuando sale el volumen sistólico, ¿ya? Entonces, y también tenemos el radio a la cuarta del vaso, ¿ya? Y este es una variable muy buena porque es una variable que se puede regular, ¿ya? Tanto por vasodilatadores como vasoconstrictores. Por lo tanto, es una variable muy importante para regular la resistencia periférica. Si yo quiero aumentar la resistencia periférica de un órgano, por ejemplo, ¿qué hago? Simplemente vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ¿no es cierto?, esta variable va a aumentar mucho y entonces la resistencia periférica ya de ese tejido va, ¿no es cierto?, a aumentar, ¿ya?, al vaso contraerse y va a haber menos sangre. Si se relaja, ¿cierto?, y R es más grande, si R es más grande, ¿no es cierto?, hay vasodilatación, por lo tanto la resistencia periférica va a disminuir, ¿ya? Eso. Profesor, una pregunta. Dígame. Cada una de esas fórmulas sirve para calcular exactamente lo mismo, ¿no? Como da lo mismo cuál ocupemos, va a depender más bien de la situación, ¿o no? Claro, claro. Por ejemplo, aquí esta no es una situación quirúrgica, no es una situación que tú puedas controlar en el paciente, ¿ya? Esto es muy fisiológico, es muy también teórico, ¿ya? Porque tienes que calcular el área seccional cruzada, es difícil. Esta es la primera fórmula. La segunda es mucho más fácil porque tú puedes medir el volumen sistólico con cierta técnica y puedes también saber la frecuencia cardíaca. Y la tercera tiene el problema que hay que saber la resistencia periférica. Eso es difícil. Lo que sí puedes saber es esta, pero esta otra cuesta. Entonces la más fácil es esta, la segunda, ¿ya? Y es la que en cierta forma vamos a usar más. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Ya. Ya. Bueno, aquí vamos ahora a ir completando esta parte, ¿no es cierto? Donde vemos las distintas áreas seccionales, ¿no es cierto? De los distintos componentes del sistema cardiovascular. ¿Ya? Aquí el área seccional cruzada, fíjense lo que va pasando. Vamos saliendo ¿no es cierto?, de los distintos arterias, la aorta, ¿no es cierto?, las distintas, las arteriolas, llegamos acá, aquí llegamos a capilares, vénulas, ¿no es cierto?, la vena cava finalmente. Se da cuenta que el área seccional cruzada es mayor y mucho mayor que en la aorta en los capilares, ¿no es cierto? Pero la velocidad con la cual va la sangre, miren qué pasa. Es inversamente proporcional a la área seccional cruzada, ¿no es cierto? Y la presión va cayendo porque cada ciclo cardíaco genera una gradiente de presión. Entonces la presión cae, ¿no es cierto?, desde la presión sistólica hasta una presión venosa, ya que queda muy baja. Y lo que me gusta de este esquema es que aquí va mostrando un solo vaso, ¿ya? Si me concentrara solamente en un vaso, vería que la aorta tiene un área seccional muy grande comparada con el área seccional de un capilar, ¿ya? Si yo comparo uno a uno, no me sirve. Tengo que calcular el total, ¿ya? Son muchos millones y millones de millones de capilares que se suman, ¿ya? Y acá es solamente una aorta. Entonces, cuando uno compara uno a uno se equivoca. Tiene que comparar todos los capilares versus una aorta. Y en ese caso, los capilares le ganan por lejos a la una aorta. O lo mismo que en la vena. Entonces, aquí está cómo es el área seccional cruzada, ¿no es cierto? ¿Y cómo va? ¿A qué velocidad va? Aquí, ¿no es cierto? En la aorta va en un Ferrari, en los capilares va caminando tranquilamente y en las venas vuelve a retomar su velocidad. Y acá se va mostrando la presión. La presión está cerca de 100, la presión media, ¿no es cierto?, en la aorta, después llega a 30, ¿no es cierto?, y empieza a bajar desde ahí en los capilares, y en las venas llega a 5. Y acá está el flujo, el volumen, perdón. 11% volumen circulatorio efectivo en las arterias, 5% en los capilares,
y 65-67% en las venas, el volumen sanguíneo. Y, ¿no es cierto?, acá se muestra el principio de las velocidades. Si yo voy haciendo más estrecho un tubo, el área seccional cruzada va a disminuir si solamente es un tubo, ¿no es cierto? Cuidado con eso. Y la velocidad a la cual vaya va a ser, ¿no es cierto?, directamente proporcional a la disminución del área seccional cruzada, ¿ya? Entonces, aquí disminuimos 5 veces el área seccional cruzada y aumentó la velocidad de flujo 5 veces, ¿ya? En ese sector, en ese sector. Pero lo que no cambió, fíjense, es el fluido, es el flujo, ¿ya? O la tasa de flujo. Es decir, el gasto cardíaco. Y aquí se cumple, en este tubo, ¿no es cierto?, se va a cumplir el principio de continuidad. Pero lo que va a pasar es que en este segmento más pequeño va a ir mucho más rápido. Y eso es lo que no queremos, ¿no es cierto? Nosotros no queremos que vaya en los capilares más rápido. Entonces, ¿dónde está la trampa? La trampa es que los capilares, claro, tienen cada uno de ellos un área seccional cruzada más pequeña, pero entre todos ellos hacen una área seccional cruzada muy grande, ¿ya? Lo mismo se puede ver acá si uno va comparando solamente, ¿no es cierto?, las velocidades en las cuales va la sangre o un fluido, cualquier fluido, en áreas cada vez más grandes, va a encontrar que las velocidades son cada vez más pequeñas, ¿ya? Y esto es exactamente lo que va a ocurrir si este fuera el área seccional de los capilares versus el área seccional de la aorta, ¿ya? ¿Y para qué sirve eso? Sirve para mojar un perro, por ejemplo. Aunque parezca divertido, pero así es. Porque cuando uno está con una manguera regando, ¿no es cierto?, y de repente pasa un perro muy feliz por afuera y uno dice, ah, ¿cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo alcanzo? Es fácil. Tiene que disminuir el radio del área seccional cruzada de la manguera, ¿no es cierto? Y ahora la velocidad con que sale el agua va a permitirle llegar mucho más lejos. Y va a permitir llegar donde está el perrito, ¿no es cierto? Así que eso puede pasar. Pero ahora nosotros sabemos que ¿no es cierto?, esta área seccional cruzada en realidad no es menor en la parte de los capilares, sino que es mayor porque son muchos, 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 y están ellos en paralelo, ya no están en serie. Así que ahí hay un tema relevante. Ya, y finalmente, para completar la revisión de las ecuaciones, tenemos la ecuación del gasto cardíaco igual a la gradiente de presiones de la presión media, partido por la resistencia periférica, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la presión arterial media? Ya se calcula como la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. ¿Qué es lo que es la presión de pulso? Es la presión sistólica menos la presión diastólica. Y la resistencia como la ley de Poisson, ¿ya? Ahora, es bien interesante el tema de la resistencia si están en serie o en paralelo, ¿ya? Si una arteria va derivándose cada vez más hasta llegar a una vena, ¿no es cierto?, y pasa por este es un glóbulo rojo que fue por la arteria, la arteriola, la capilar, vena y la vena. Si fuera solamente estos vasos los únicos que existieran, entonces la resistencia total sería la suma de cada una de ellas. R1 más R2 más R3 sería una gran resistencia, ¿ya? Y ojo que le va a costar mucho pasar por aquí porque en este caso va a tener que pasar por un área muy pequeñita. Si fuera solamente uno a uno, ¿ya? Entonces va a tener un punto de, ¿no es cierto?, de mayor dificultad, de mayor resistencia. Y la suma de todas ellas va a ser muy alta. A diferencia de cómo está organizado en nuestro cuerpo, es que en realidad todas las arterias no van, cada una de ellas, ¿no es cierto?, en paralelo, sino que empiezan a formarse series, ¿ya? Perdón, no van en serie, perdón, sino que se empiezan a generar en paralelo, ¿ya? Correctamente. Y por lo tanto, ahora la resistencia de ellas no es la suma de todas las resistencias, sino que la suma de los inversos de las resistencias. Ahí, ¿dónde está la suma? Aquí, perdón, aquí mismo está, ¿no es cierto? Es la suma de los inversos de la resistencia de cada uno de ellos. Y si ustedes hacen el ejercicio y por ejemplo, a este le ponen un número, a este un número, y digan, ya, yo quiero poner una resistencia 7. Hagan y pónganle el número, y pongan resistencia 7 y vean cuánto va a dar la resistencia total. Y se van a llevar una sorpresa.
Ya. Y acá está la ecuación que les digo yo, que es más fácil de recordar y que tiene que ver con la ley de Frank-Starling, ¿ya? Que es que el volumen ventricular de fin de diástole, que corresponde al volumen de llenado del ventrículo, porque llegó el retorno venoso, ¿ya? Va haciendo una precarga óptima del sarcómero. Recordemos que la precarga óptima era de 2,2 micrones, ¿ya? Entonces, ¿por qué va a ser óptima? Porque va a tener el máximo sobrelapamiento de las actinas con las miosinas del filamento A, de la banda A, ¿no es cierto? Filamento grueso con el filamento delgado. Máximo sobrelapamiento y también un espacio para contracción. Aquí, por ejemplo, en este largo más pequeñito, voy a tener máximo sobrelapamiento, pero no tengo espacio para contracción. Aquí no tengo nada. Entonces, ni en este ni en este tengo buena contractilidad. En este sí tengo la máxima contractilidad y acá cuando no tengo sobrelapamiento, entonces tengo menos, obviamente también menos contractilidad, ¿ya? ¿Cuándo llega al máximo? Cuando está cerca de 140 ml, ¿ya? Ahí va a ocurrir un buen sobrelapamiento, ¿ya? Y va a ocurrir que si tengo una, ¿no es cierto?, una fracción de eyección de 0,5, voy a lograr eyectar de los 140, que es el volumen diastólico final, voy a lograr eyectar la mitad, que serían 70 ml, y es lo que llamamos volumen sistólico. Entonces, tengo 140 es el volumen diastólico final, 70 es el volumen sistólico y 70 es el volumen sistólico final, es decir, el remanente. Entonces tengo un ventrículo con 140, se contrae, sale volumen sistólico de 70 y me queda un volumen remanente que se llama volumen sistólico final, es lo que queda. ¿Ya? Y esto lo puedo regular yo fácilmente con el sistema simpático o el parasimpático. ¿Cómo lo puedo regular? Simplemente regulando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, si aumento el simpático, se produce un efecto cronotrópico positivo y eso hace que el llenado ventricular, ¿no es cierto?, pueda ser menor y eso me hace caer el volumen sistólico si es que yo no aumento el retorno venoso. Ojo con eso. Y en el caso del parasimpático, yo puedo hacer disminuir la frecuencia cardíaca y hacer entonces que el efecto cronotrópico negativo, aumentando el llenado ventricular, generando mayor, ¿no es cierto?, precarga, y eso me puede generar un mayor volumen sistólico. Esos son el uso de esta ecuación. Ahora, obviamente que normalmente cuando yo tengo una situación, por ejemplo, de lucha y huida, voy a tener un volumen sistólico también mayor, no solamente una frecuencia cardíaca mayor, sino también un volumen sistólico. Y al tener las dos cosas, entonces voy a lograr tener un mayor gasto cardíaco en forma muy rápida, muy fácil. Ya, y para ir completando la figura, voy a pedirles que me den por lo menos unos 10 minutos más, ya, para tratar de redondear esta idea. Y de ahí nos vamos a un break, ya, antes de ir al Kahoot de muscular. Ya, entonces, acá la sangre, esto ya lo dijo la doctora Cabana, pero yo quiero simplemente reforzarlo lo anteriormente dicho. El flujo sanguíneo sigue ¿no es cierto?, un formato de flujo laminar, como se muestra acá, cuando no hay turbulencias, ¿ya? Y este formato tiene una gradiente de velocidades, siendo la mayor velocidad la velocidad con que va en el medio el flujo y la menor velocidad la que va en las paredes, ¿ya? Esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque cuando la velocidad es cero y la siguiente velocidad, sea cual sea, es una velocidad distinta de cero, ocurre el máximo cizallamiento, o lo que se llama en inglés el shear stress, ¿ya? Que es una fuerza, ¿no es cierto?, que lo que hace es permitir desagregar a los glóbulos rojos, por ejemplo, desagregar las células, evitar los agregamientos, ¿ya? Es una fuerza de separación, ¿ya? Cizallamiento. Y eso es muy bueno porque, como les digo yo, le permite a nuestro cuerpo evitar los agregados, ¿ya? Le permite la separación, la fuerza, para que los glóbulos rojos no se coloquen así en forma muy agregada o puedan generar coágulos y cosas así. Y al revés, permite que vayan por el lado donde haya mayor velocidad, ¿ya? Donde hay menor
cizallamiento. ¿Ya? Si tengo dos pistas con la misma velocidad, el cizallamiento entre las dos sería igual a cero. ¿Ya? Pero si tengo una que tiene velocidad cero y otra que tiene una velocidad aunque sea pequeña, ahí tiene un gran roce o cizallamiento. ¿Ya? Ahora, estos cizallamientos ocurren sí o sí, aunque estemos con flujo laminar, ¿ya? Ahora, si tenemos flujo turbulento, claro, esto puede variar un poquito, y que nos permite predecir la presencia de flujo laminar o turbulento es el número de Reynolds, ¿ya? Que es igual a la densidad de la sangre, el diámetro de los vasos, la velocidad del flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, dividido por la viscosidad de la sangre, ¿ya? Este es un número adimensional que cuando está menor de 2000 te dice que el flujo es laminar, cuando está sobre 2000 te dice que hay una probabilidad de que exista flujo turbulento y cuando está sobre 3000 te dice que hay certeza de flujo turbulento, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos algunas variables para medir esto. Ahora, les voy a pedir que revisen en el libro, aparecen, ¿no es cierto?, ejemplos de trombos y de anemia, ¿ya? Y es bien interesante que uno puede predecir la posibilidad de tener flujo turbulento, por ejemplo, en anemia. Es bien interesante el concepto, ¿ya? De tener mayor ruidos, ¿ya? En caso de anemia. A ver, voy a echar una mirada aquí, así, rápidamente. Claro. Entonces, por ejemplo, la anemia dice una disminución del hematocrito, disminución de la masa debido al flujo sanguíneo turbulento, produce soplos funcionales. El número Reynolds pronosticador de turbulencia es mayor en la anemia debido a mayor viscosidad sanguínea, a la menor, perdón, a la menor viscosidad sanguínea. Una segunda causa, aumento del número de Reynolds en los pacientes con anemia, es un gasto cardíaco elevado, que provoca una mayor velocidad de flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces ahí tengo dos variables. Y los trombos son coágulos de sangre en la luz de un vaso, estrechan el diámetro del vaso, lo que da lugar a un aumento de la velocidad de la sangre en ese foco, aumentando por lo tanto el número de Reynolds y generando turbulencia. Ahora, otra cosa interesante es que este número de Reynolds que genera turbulencia se asocia, por ejemplo, al ruido de Korolkov. ¿Por qué razón? Porque cuando uno mide la presión, uno hace justamente lo mismo que estaba hablando de los coágulos, ¿cierto? Los trombos. Disminuir el R, el radio. Y al disminuir el radio y dejarlo obliterado, después uno va soltando el manquito y empieza a salir la sangre rápidamente, el primer chorro. Y ese primer chorro es la presión sistólica, ¿ya? Y genera el ruido de Korolkov, que es una turbulencia, ¿ya? Entonces ahí tenemos relacionadas las dos cosas. ¿Cómo se pueden hacer? Y para terminar, encontramos que los vasos sanguíneos tienen una distensibilidad, ¿no es cierto? Tienen una mayor distensibilidad, por ejemplo, las venas, que corresponde a pequeñas gradientes de presiones, pueden generar grandes cambios de volúmenes. En cambio, esta misma arteria, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos vamos envejeciendo, disminuye su distensibilidad, ¿ya? Y por lo tanto hace que tengamos que tener presiones más altas para ir generando el mismo cambio de volumen, ¿ya? Ahora, las presiones del sistema cardiovascular, ¿no es cierto?, van cayendo, como se muestra acá, desde la aorta hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces tenemos una caída importante, pasando primero por las arterias grandes, donde puede haber un aumento, y ese aumento tiene que ver con dos variables, ¿ya? Con que se pueden sumar las presiones de pulso con las presiones que vienen reflejadas desde la bifurcación de las arterias. Se va sumando por flujo retrógrado. Y eso hace que las presiones en las arterias puedan ser incluso mayor que la presión en la aorta, ¿ya? Es un fenómeno muy interesante que lo vamos a volver a mencionar, ¿ya? Y tenemos una presión diastólica que es la presión de reposo. En las arteriolas la presión empieza a caer de 50 y 60 milímetros de mercurio, en los capilares llegamos a 20, en la vena cava a 4, en la aurícula, ¿no es cierto?, derecha llegamos a 0, entre 0 y 2, y después las presiones empiezan a subir nuevamente por efecto del bombeo del hemicardio derecho, ¿ya? Con presiones pulmonares de 25 a 8, sistólica y diastólica, con una presión pulmonar media, ¿cierto?, de la arteria pulmonar de 15 milímetros de mercurio y presiones capilares
de los pulmones de 10, presiones venosas de 8 y la aurícula izquierda entre 2 y 5 milímetros de mercurio. Y este perfil de presiones muestra esta secuencia, ¿no es cierto?, que es, como les digo yo, cíclica por efecto de los ciclos cardíacos, ¿ya? Y que acá va a haber aumento de las presiones por efecto de la suma de la presión refleja de la bifurcación de las arterias. Acá tendríamos, ¿no es cierto?, la misma relación que hay entre la resistencia con la gradiente de presiones media, ¿no es cierto?, la presión arterial media, y esto va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Es decir, las presiones pueden cambiar. Si yo aumento el gasto, va a aumentar la presión. Si aumento la resistencia, aumenta la presión, ¿ya? Es bien importante esta fórmula también para entender eso. ¿Cómo puede uno aumentar la presión? Por ejemplo, si hago vasoconstricción, aumenta la presión. Vasodilatación, disminuye la presión. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión, ¿ya? Eso. Y la presión arterial media, ¿no es cierto?, ocurre calculándola como la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso, ¿ya? Que está indicada acá, como la diferencia, ¿no es cierto?, entre la presión sistólica y la diastólica dividido por 3. ¿Y por qué dividido por 3? Porque en realidad el lado, digamos, la integral debajo de la curva, si dividiera yo entre 2, ¿ya?, está más cerca, hay más área en el lado cerca de la presión diastólica y cerca de la presión sistólica, ya, es menos área, aquí hay un tercio, acá hay 2 tercios. Por eso se habla que la presión de pulso es dividido por 3, ya, la diferencia es dividido por 3. Ya. Y acá vemos una descotadura dicrótica, ¿no es cierto?, que corresponde al prolapso de la válvula aórtica. Eso lo vamos a mencionar también en otra clase. Y las curvas de presiones pueden cambiar, ¿no es cierto?, con presiones arteriales mayores en pacientes añosos con arteriosclerosis, o puede disminuir estas presiones en el caso de un paciente con una poscarga aumentada, como la estenosis aórtica, versus el paciente con unos gradientes de presiones normales, ya que tiene tanto resistencias periféricas normales, tiene la distensibilidad de las arterias normales y tiene, ¿no es cierto?, la funcionalidad de sus válvulas normales, ¿ya? Entonces genera una gradiente normal, pero si la funcionalidad de la válvula impide la salida, obviamente que la presión sistólica va a ser menor, porque yo no puedo sacar toda la sangre contra una resistencia aumentada en la válvula aórtica. O yo puedo expulsar el volumen de sangre y como los vasos están rígidos, un pequeño cambio de volumen me va a generar un gran cambio de presión, ¿ya? Y eso es lo que me va a generar la hipertensión en los pacientes adultos, ¿ya? Con presiones arteriales medias mayores que la normal. Y en este caso, el estenótico, yo voy a esperar presiones arteriales medias menores, ¿ya? Eso. Ya, entonces ahora estamos en condiciones de tener un break de 10 minutos. Ya voy a dejar de grabar y nos vamos entonces a descansar 10 minutos y volvemos a hacer el Kahoot de muscular, ¿ya? El Kahoot. Ya. Entonces, aquí está. A ver si tienen buena memoria. Yo estoy igual que ustedes con este Kahoot, porque yo no lo he visto. Esto lo prepararon un ayudante, preparó este Kahoot, así que vamos a ver.
Vamos a ver cómo nos va, ¿ya? ¿Alguien más se quiere incluir? Ah, la Constanza faltaba, ¿eh? ¿No? ¿Alguien más? Vamos a esperar un minuto más, ¿ya? Para que si alguien más se quiere sumar. Ya, último llamado. Ya, partimos entonces. Muy bien, se une a la troponina C. Exactamente. Bien. La Rocío, adelante, veamos cómo sigue la cosa. Falso, claro que no, pues si lo que hace la bomba de calcio del retículo sarcoplasmático es aumentar la concentración de calcio adentro de él, ¿no? Así que es falso, muy bien. Rocío sigue adelante. Bien. No, el ATP le permite que se suelte y que se energice de nuevo, ya eso. Nada, no le permite, no es la unión, ya, le permite que es el soltado. Recordemos que cuando no hay ATP, se produce el rigor mortis, ya, que es la situación donde el músculo queda contraído. ¿Por qué? Porque no se pudo soltar, las cabezas de miosina de la actina, en ausencia de ATP, ya. Por lo tanto, no es eso lo que hace la ATP, sino que es soltar. Y Bárbara, wow. Ya, vamos. Ya, el calcio, la mayor cantidad de calcio se libera, ¿no es cierto?, del retículo sarcoplasmático. Dice aquí desde el sarcoplasma, no es el sarcoplasma, ¿no es cierto?, sino que desde el retículo. Porque estaba bien aquí el receptor de renalina, que está bien. Si hubiera dicho aquí del retículo sarcoplasmático, el receptor de renalina, ahí estaría bien. Pero dice sarcoplasma, ¿ya? Entonces ahí ubica el receptor en la membrana plasmática. Y eso está mal, ¿ya? Eso. Ya. Siguiente. Bárbaro, adelante. Vamos.
Ya, había que leer harto, ¿no es cierto? Se nota que le costó empezar a responder. Bueno, la banda A corresponde a los filamentos de miocino, ¿cierto? Al filamento grueso, esa es la banda A. Y también que la línea Z divide los sarcómeros, está bien eso, ¿ya? Porque entre cada sarcómero está una línea Z, así que está bien las dos respuestas están correctas, así que muy bien. Bárbara, sigue adelante. Ya. La contracción del músculo esquelético solamente está bajo control voluntario, no es cierto, ¿ya? Porque puede haber una contracción del músculo esquelético por un reflejo, por ejemplo, y eso no sería voluntario. Ya sería un arco reflejo que no llega a los centros del sistema nervioso superior, llega simplemente a la médula. Ya, está entonces falso por eso, porque el músculo esquelético efectivamente está inervado por el sistema nervioso, ¿no es cierto? El sistema nervioso somático, ¿ya? Que es controlado por la voluntad. Pero el sistema nervioso somático también tiene unos ciertos reflejos, y esos arcos reflejos son involuntarios. Ya, por ejemplo, el reflejo rotuliano es absolutamente involuntario. Yo no lo quiero hacer, sino que lo hago porque me da la orden, el mismo receptor me da la orden, ¿ya? Así que por eso es falso. Ya, Bárbara, ahí estamos firmes, la Bárbara. ¿Ves? Ya, vamos. Ya, había que leer harto aquí, ¿ya? Pero está bien. Tiene que primero el potencial de acción irse por, ¿no es cierto?, el alfa motoneurona. Después tiene que llegar a la placa, despolarizar la placa. Después tiene que salir por el sarcolema y finalmente llegar, ¿no es cierto?, a la contracción. Eso. Pues. Ya. Siguiente. Aline se fue adelante. Chuta. Veamos qué va a pasar. Ya, la cola no es el que tiene el sitio de una palactina, es la cabeza, ¿no es cierto? Por eso es falso esa alternativa. Y Bárbara volvió. Y Aline quedó en el segundo lugar. Ya. Ya. En reposo, la actina está cubierta por la tropamiosina. El sitio de unión, ¿no es cierto?, a la miosina está cubierta por la tropamiosina. Así que esa es la correcta. Vamos, ¿quién la apuntó? A ver. Bárbara, Aline y Christopher, que tiene una racha de respuestas. ¡Wow! A ver, sigamos.
Ya, es la troponina inhibitoria, ¿no es cierto? En ausencia de esta troponina inhibitoria, digamos, solamente quedaría la tropomiosina, ¿ya? Pero en realidad requiere, ¿no es cierto? Requiere esta troponina y la tropomiosina. Las dos se requieren para que se evite la interacción entre la actina y la aminosina. Ya, siguiente, Bárbara, ahí con la llanita. Aline en segundo lugar. Veamos. Falso, ¿no es cierto? Se produce porque va aumentando las concentraciones del calcio intracelular. Wow, la Bárbara ahí está absolutamente en racha. Y el Christopher entró al podio. Buena, Christopher. Veamos. Bueno, depende, ¿no es cierto?, del número de puentes cruzados, porque va a depender de la precarga, ¿no es cierto?, y también de la longitud a la que se estira, ¿no es cierto?, que también corresponde a la precarga, ¿ya? Entonces, estos son dos elementos que todos tienen que ver con la precarga, ¿ya? De eso depende la tensión activa en el músculo. Eso. Y Bárbara sigue en racha. Aline, segunda y Javiera. Christopher ahí está a la saga. Correcto, ¿no es cierto? La tensión pasiva tiene que ver con las estructuras elásticas del músculo. Y si uno va estirando el músculo, se va oponiendo por esa estructura elástica. Nada más que vos. Bárbara, se disparó la Bárbara con 9000. Wow. Catherine y Aline. Y Christopher, se están echando para abajo, Christopher, así que cuidado. Correcto, ¿no es cierto? Si hay menor poscarga, es decir, menor peso que tengo que levantar, yo lo puedo levantar más rápido. Si aumenta la poscarga, la velocidad de cortamiento va a disminuir, ¿ya? Muy bien. Y Bárbara, wow, se disparó. Catherine está ahí tirando para arriba. La Line en el tercer lugar. Vamos. Claro, claro. Claro, si fuera un canal de calcio accionado por una bomba calcio tereasa, es raro, esto no existe, ¿no es cierto? No existe un canal de calcio accionado por la bomba calcio tereasa. Existe sí un canal de calcio dependiente de voltaje, canal tipo L, canales de calcio dependientes del ligando, por ejemplo, ¿no es cierto?, adrenalina, cosas así, o canales de calcio accionados por IP3, ya que también puede ser por acción hormonal. Así que, pero este otro no existe, es una falacia, ¿no es cierto? Ya. Y Bárbara sigue disparada.
Claro, esta era fácil, ¿no es cierto? Y así como en el músculo esquelético es la troponina C, en el músculo liso es la calmodulina. Exacto. Y la Bárbara está, pero on fire. Veamos. Claro que es falso. El fosfatidilinositol bifosfato no difunde, sino que difunde el IP3, ¿ya? El IP3 es el que difunde y el fosfatidilinositol bifosfato, ¿no es cierto?, es el precursor. Cuando ocurre la unión, ¿no es cierto?, de un ligando a una proteína G, a un receptor que está asociado a una proteína G, que está asociado a fosfolipasa C, ¿ya? Se produce la hidrólisis de fosfatidilinositol bifosfato en diacilglicerol y IP3. Y es el IP3 el que difunde hacia el retículo y abre los canales de calcio activados por ligando, ¿ya? Eso sería. Es falso. Bien. Christopher volvió al polvo. Ya. Bueno, esto está muy largo de leer también, ¿no es cierto? ¿Cuál de los siguientes mecanismos no contribuye a la disminución de calcio intracelular? ¿Ya? Sí. Si cuando uno hace preguntas con no, a veces complica un poquito, ¿eh? Bueno, aquí la disminución de la actividad de la calcio ATPasa en retículo sarcoplasmático, claro, no va a contribuir a la disminución claro, porque esta es la ATPasa que ingresa el calcio a ese retículo, por lo tanto no me sirve disminuirlo, ¿no es cierto? Ya, sigamos. Y Bárbara sigue firme adelante. Correcto, el músculo liso no tiene tracciones y tiene control involuntario, ¿no es cierto? Eso es lo que... Bárbara sigue imparable, Aline y Javiera. Y Christopher está ahí, ¿no es cierto?, en el cuarto lugar, esperando su oportunidad. Falso, ¿no es cierto? No es cuando el calcio es una troponina C, ¿ya? Eso. Tiene que ser la calmodulina y después tiene que haber una quinasa que se activa, ¿no es cierto? Eso debe pasar. Ya, Bárbara hacia adelante, Aline, Javiera. Y Lisette, ¿no es cierto? Vamos. Bueno, si bloqueamos los canales de calcio con una droga, yo creo que está mal escrito, ¿eh? Pero igual, lo importante era fármaco que bloquea los canales de calcio, ¿no es cierto? ¿Qué va a generar?
va a generar obviamente una disminución de la contracción. Y si hay disminución de la contracción de los vasos, obviamente va a haber vasodilatación. ¿Qué pasa con la vasodilatación? Dijimos por la ley de Pascal, ¿no es cierto? R va a aumentar. Si R aumenta, entonces la presión cae. La asistencia periférica, ¿no es cierto?, disminuye y eso hace disminuir la presión. ¿Ya? Así que esa es la correcta. Y Bárbara sacó prácticamente 4.000 puntos de diferencia con solamente 2 preguntas, ya no la pillan. Ya ganaste, Bárbara. Ya. Entonces, ya que están diciendo que es un antiespasmódico, que significa que disminuye las contracciones, ¿no es cierto?, a nivel gastrointestinal, que evita la entrada de calcio en el celular, lo que hace es que disminuye las contracciones gastrointestinales. O sea, bueno, ahí hay una pregunta. Quizás no está tan bien hecha esta pregunta, ¿no es cierto?, porque ahí aparece como una pregunta. Esto debería ser una, ¿no es cierto?, afirmación, ¿ya? Debería decirles un antiespasmódico a nivel gastrointestinal y evita la entrada de calcio a nivel celular, lo cual genera disminución de las contracciones, claro, una cosa así. Ya, pero obviamente lo entendieron porque casi todos lo dieron mal. Bien. Buena, Bárbara, te felicito. Muy buen resultado. Nunca había visto un número tan grande. Así que, y la Lynn, notable también, 15 de 22. Y la Javiera con 12 de 22. Así que felicitaciones. Vamos a dejar de grabar entonces.